Muy buenos días, de nuevo hoy en la radio y a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y en la página web de Radio Abarán, abrimos La Ventana de los Tiempos, una sección que estamos compartiendo aquí los domingos y en la que estamos aprendiendo mucho de la historia de Abarán. Un apartado que, promovido por la Asociación de Amas de Casa, tenemos oportunidad de llevar a cabo cada semana con la participación de Álvaro Carpena Méndez, que nos trae hoy de nuevo a la radio muchas cosas interesantes relacionadas con la historia de nuestro pueblo. Hoy el título de la charla es Desvelos en la escuela de antaño. Y ya me imagino que Álvaro, siendo el profesor, pues nos va a traer muchas vivencias de maestros y de alumnos de hace ya muchos años. Saludamos ya a Álvaro Carpena a través de la aplicación Zoom, por la que telemáticamente conectamos con él. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Jesús, y buenos días a nuestros queridos y queridas radio oyentes dentro de la sintonía de Radio Abarán en La Paz del Valle. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre educación, un tema que actualmente se está tratando entre un clima un tanto revuelto. Sin embargo, vamos a retroceder a la Abarán del año 1900 para poder ir aproximándonos a través de un paseo sobre cómo fueron evolucionando cada uno de esas instalaciones educativas. Hablaremos sobre personajes, hablaremos sobre personas, hablaremos sobre todo sobre la profesión docente, el lugar en el cual tenía lugar dicho escenario, y algún que otro aspecto alusivo a la salubridad de aquellas instalaciones. Un recorrido muy ameno que en este caso desde Radio Abarán vamos a dedicar el programa no tanto a los maestros, que hemos celebrado esta semana el Día del Maestro. Vamos a dedicarlo a los alumnos, que son al fin y al cabo desde las etapas de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, quienes a nosotros nos hacen maestros cada día. Y en este sentido, vamos a comenzar haciendo una breve introducción, Jesús y queridos y queridas radio y vídeo oyentes en esta sintonía. Vamos a comenzar haciendo un pequeño recorrido. Efectivamente, parecen que corren malos tiempos para la enseñanza, pero tampoco, cuando escuchamos a los docentes más experimentados, cualquier tiempo pasado tampoco parece que fue mejor. Es cierto que hemos pasado de la letra con sangre entra al oye tú, ¿y por qué has suspendido a mi hijo? El usted se ha ido perdiendo y se ha ido descafeinando, pero también se ha evolucionado de un libro escolar que contenía todas las lecciones a una tableta o un ordenador portátil que se encuentran asistidos mediante inteligencia artificial, pero ocurre algo parecido a aquello del maestro Liende, que de todo sabe pero que de nada entiende. Y durante esta nueva y renovada nueva normalidad, marcada por la enseñanza asistida a través de la videoconferencia, efectivamente, pues hemos cambiado los docentes eso de, a ver, ¿por dónde íbamos? Hemos cambiado eso por, a ver, ¿dónde está cada uno? ¿En el comedor, en la casa? Bueno, en todo caso, vamos a retroceder al año 1900. Y es que ya en el programa del pasado domingo hicimos un pequeño paseo por el Abarán de comienzo del siglo XX y dejamos caer una breve noticia. Decíamos algo así como que pasas más hambre que un maestro de escuela, y tenía mucha razón aquella publicación del Diario de Murcia con fecha 9 de diciembre, en el cual los médicos abaraneros don Florentino Gómez y Jesús Templado comunicaban al propio señor inspector de educación de Cartagena, García Alís, cómo los maestros de las escuelas de Abarán solo habían cobrado hace 9 meses, estaban viviendo 9 meses de la caridad, fruto de la ayuda de los vecinos. Ahí dejamos caer esa noticia, pero ahora llega el momento de aclarar a qué se pudo deber dicha situación. ¿Tan mal estaba la economía? ¿Tampoco cobraban los maestros? ¿A qué se debió? Efectivamente, no es oro todo lo que reluce, y tampoco el hábito hace al monje. Tenemos que retroceder a las actas de la sesión plenaria que se realizó el 19 de diciembre en el Ayuntamiento de Abarán.
En esta sesión es posible extraer cómo el origen de estos 9 meses sin sueldo pues se remontaba a nada menos que a junio del año 1898, cuando el anterior equipo de gobierno municipal se reunió con los maestros don Benito Rivera y doña Remedios García Melgares, quienes, justificándose en el artículo 192 de aquella ley educativa que estaba vigente, pues ellos mismos determinarían que su sueldo iba a ser de 366,66 pesetas. Sin embargo, resultando que para la celebración de esta reunión no fueron citados la mayoría de los 11 concejales, ya que tan solo fueron 2, y que además el valor y efecto de estos acuerdos que se realizan en las sesiones plenarias no tienen valor cuando tienen un carácter extraordinario y además un carácter supletorio, como ocurrió en este caso, es decir, se intentaba complementar otros acuerdos previos, pues considerando que dichas reuniones extraordinarias y supletorias resultaban nulas y que además a nivel legal no se había convocado con todos los concejales, obviamente ocurrió algo que actualmente lo llamamos como tongo. Cada uno decidió lo que iba a cobrar sin ninguna aclaración. Claro, dejaron de cobrar hasta el año siguiente, que fue cuando se aprobaron los nuevos presupuestos. Año 1901. Y es cierto, queridos radioyentes, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y es que, remontándonos al 4 de febrero, habían transcurrido más de 5 años sin que la Inspección Provincial de Educación hubiera pasado por Abarán. Y es que en su mayoría estas construcciones escolares, que eran casas escuela, se encontraban diseminadas en diferentes puntos de la localidad. Los docentes vivían en la parte alta y lo que era el corral o parte baja era destinada a un aula. En relación a la adecuación de espacios escolares, atendiendo al excesivo gasto de aceite que se venía generando para alumbrar la escuela pública de niños durante las clases nocturnas de los adultos, lo poco que alumbraba estas lámparas de aceite y lo caro que era el aceite daría lugar a que este 4 de febrero acordara el ayuntamiento instalar en dicho salón nada más ni nada menos que 4 lámparas eléctricas, cada una de las cuales arrojaba una cantidad de luz de 16 bujías. Las bujías era una medida que se utilizaba con las bombillas de tipo incandescente. Preguntando un poquito sobre la gente que entiende, me suelen decir que estas bombillas daban, en todo caso, una luz muy tenue y eso sí, daban más calor que luz. Pero vamos a seguir un poquito con nuestro paseo, porque gracias a las actas consistoriales y a la labor de archivo de nuestra querida vecina Custodia, sabemos que don Fulgencio Palazón, vecino de Cieza, fue la persona encargada de instalar estas 4 bombillas por valor de 38 pesetas con 50 céntimos. Por su parte, y atendiendo a la recurrente necesidad de crear una escuela de niños y otra de niñas, ante una población que iba creciendo, digamos que esta era una reivindicación que desde hacía ya 2 décadas, a finales del 1800, ya se venía haciendo, por falta de espacio. El lugar elegido sería el antiguo solar del cementerio de la Era, que como ya vimos en el primer capítulo en Letras de Luto, poco a poco se fueron extrayendo esos cuerpos y se fueron trasladando al actual cementerio, dejando unos solares que siempre se iba prometiendo que iba a ser el lugar para construir las nuevas escuelas. De hecho, se va a conceder una subvención y a pesar de conceder la subvención, el Estado va a tardar mucho tiempo en hacerla efectiva. Mientras tanto, la educación pues se va a globalizar dentro del Ayuntamiento de Abarán, como veremos, y en casas diseminadas. Eso sí, tendremos que esperar a los años 40 para que cuando aparezca una serie de movimientos y aprobaciones, aparezca nuestro queridísimo Colegio San Pablo, del cual fui alumno. Bien, llegamos a 1907 y como dice el dicho, si no te gusta la sopa, toma 2 tazas. Y es que efectivamente, en un momento en el que la escasez
de presupuesto del ayuntamiento no permitía realizar grandes reparaciones y la energía eléctrica proporcionada desde Cieza sufría grandes interrupciones y muy continuas, la instalación en nuestro pueblo nuevamente de soportes o cartelas de hierro para volver a reutilizar los antiguos bebederos o faroles de petróleo, pues se mostraban como todo un símbolo de retroceso. Eso que hubiera llegado la electricidad desde la eléctrica del Segura, es decir, desde la central que encontramos cuando vamos al Menjú. Pasar de eso a que se vayan poniendo lámparas de 16 bujías, primero en el Paseo de la Ermita, zona principales, calle Mayor. Pasar de eso a que haya muchas interrupciones de electricidad y que se decida volver a poner en determinados puntos bebederos con petróleo para alumbrar, eso no lo tomó, no fue plato de buen gusto, sobre todo para el Círculo Republicano de Abarán, para la Cámara Agrícola de Río Segura o la Sociedad Obrera Instrucción y Progreso, que eran verdaderas asociaciones a nivel local que entre sus objetivos se encontraba llevar a Abarán pasito a pasito hacia la modernidad. Pues efectivamente, los emplazamientos educativos tampoco van a hacer justicia al espíritu inteligente e innovador con el cual desde la prensa local caracterizaba al abaranero. Ya se estaba forjando, poco después aparecería aquel lema de Abarán, París, Londres. Estamos todavía en la antesala del Abarán, París, Londres. Sin embargo, vemos que efectivamente, y me atrevo a decirlo, la peor casa del pueblo era la utilizada con fines educativos. Al efecto, y diferenciando entre aulas de titularidad pública y privada, que coexistían hace ya más de 100 años, mientras que las primeras constaban generalmente de una casa alquilada, costeada por el ayuntamiento, por unas 500 pesetas anuales, eso sí, que se pagaban por adelantado. Nadie se atrevía a dejar un edificio para uso escolar sin haber cobrado. Efectivamente, estas aulas privadas las regentarán la maestra doña Francisca Barnés y, muy curioso, y un gallego, don Hernán Cunqueiro, dos escuelas privadas que tampoco gozaban de las mejores condiciones. En ambos casos la enseñanza pues transcurría en aulas masificadas entre edades muy distintas, si bien desde el periódico En Marcha parece desprenderse que las escuelas privadas de estos dos maestros son las favoritas del pueblo por la metodología y por el tipo de trabajo, por la metodología y por la formación previa que han tenido estos maestros fuera del aula tradicional. En cuanto a honorarios, hace ya más de un siglo que había la posibilidad de becar a niños pobres en cualquier de este tipo de enseñanza. Se becaban a niños pobres para la escuela pública o para la escuela privada, siendo el mismo objetivo para ambas, que era educar integralmente en un pueblo que, como hemos dicho anteriormente, se encontraba en la antesala de Abarán, París, Londres. Sabemos que la escuela de titularidad privada San Fernando no solo seguía siendo la favorita, sino que al parecer era en la que tenía las experiencias más novedosas. De la misma forma, y retomando las condiciones higiénicas y de salubridad bajo las que transcurrían dichas lecciones, habiendo presentado por escrito la maestra doña María Jesús Carrasco Gómez que su aula era un desastre a nivel de salubridad y que daba pena atender a las 53 alumnas que tenía de todas las edades, entre los 6 y los 11 años, el día 29 de enero de 1908, la mujer dormirá totalmente tranquila. Se quejará que el aula era insalubre y, sin embargo, el ayuntamiento busca una solución rápida, eficaz y además en el mismo lugar. A la maestra se le invita que, al estar su casa en mejores condiciones, que las alumnas y ellas suban a la parte superior de la clase y que en la parte inferior, en un rinconcito, la maestra haga su vida familiar. 1909. Es cierto, todo lo que reluce no es oro. En el año 1909 se finaliza la construcción de la casa cuartel de la Guardia Civil, como decíamos en el programa anterior, permitiendo unificar los efectivos
armados en la localidad, que hasta entonces también se encontraban distribuidos en casas en alquiler. Siguiendo el periódico En Marcha, en su edición de 21 de marzo, habiendo quedado expuesto a modo de queja cómo las autoridades, las familias y la misma Junta Local de Instrucción Pública habían permitido un continuo absentismo escolar de tal manera, y estas son palabras textuales desde la redacción de En Marcha, se había permitido que los niños vagasen por las calles apedreando perros y gatos como fuente de disfrute. Se habla desde este medio aclarando que en todo caso las condiciones higiénicas no eran reflejo no tanto de la desidia y de la falta de dinero por parte del consistorio, sino eran fruto de la cotidianidad de la vida diaria, en la que el uso de fuentes para todo uso, el uso de manantiales para todo uso, la falta de limpieza de ropa en casa, los mínimos hábitos de salubridad enseñados por los padres y sobre todo la situación negativa a la hora de gestionar el lavado de ropa, hacía que todo esto fuera un foco de transmisión de muchísimas enfermedades. Continuando con En Marcha, en el número 37, tenemos que añadir la descripción textual de que estos locales, queridos radioyentes, estos locales escolares, más que escuelas, parecían cárceles de la infancia, sin ventilación, sin luz, predominando el hacinamiento de niños como cochinos en estado anémico e enfermos y descoloridos, agravados por la falta de ventilación, patios y jardines, así como cualquier rayo de luz que los nutriera con un poco de esperanza. Pero tampoco se darían mejores condiciones en otros pueblos, y es que digamos que en esta fecha varios inspectores se dedicaron a viajar por la comarca del noroeste, por la comarca del altiplano, y aquí tenemos un pequeño reflejo sobre qué fue lo que los inspectores se fueron encontrando antes de llegar a Barán. Y aquí encontramos una descripción. Dice: las escuelas generalmente están en locales alquilados y de ellos, algunos, muchos más bien, constituyen verdaderos atentados a la salud de la infancia. Hay escuelas confundidas con hospitales, con los cementerios, con los mataderos y con las cuadras. Hay escuela que sirve de entrada a un cementerio y los cadáveres son depositados en la mesa del maestro antes del sepelio para que se puedan entonar los últimos responsos. Hay escuelas donde los pobres niños y niñas no pueden entrar hasta que no salgan las bestias. Hay escuela con depósito de estiércol en fermentación y, jaja, ¿se le ocurre a alguna autoridad local decir que en invierno de esta suerte están servidos los niños por estar más calientes? Otro inspector habló de un local escuela utilizado como toril en las capeas. Y es que la mayoría de los municipios no pagan los alquileres y esto hace que ningún particular quiera ceder sus casas. De ahí resulta, según la afirmación de otro compañero, que en todo nuestro viaje no hemos encontrado sino una escuela en el peor lugar del pueblo. Año 1910. Hace más el que quiere que el que puede. Y es que, a la espera de iniciar las obras del nuevo centro educativo, que como hemos dicho, no hay que tener ilusión, porque no se va a terminar de elevar. Ante ello, y sobre todo ante la petición de la Junta Provincial de Enseñanza de constituir un censo que facilitase la identificación de cuántos alumnos en edad escolar había en Abarán, y por tanto, de acuerdo a la ley de 1909 a nivel educativo, obligarlos a asistir, estamos hablando, queridos radioyentes, que en el año 1909 aparece la obligatoriedad de la enseñanza, hace más de 100 años, y se intenta realizar un censo. No se sabía cuántos niños y adolescentes habían en Abarán y mucho menos era posible saber sus habilidades lectoras y escritoras. Pues tuvieron mucha paciencia don Jesús Amorós Egea y Jerónimo Gómez Gómez, que en 7 jornales de visitas, cuesta arriba, cuesta abajo, que si me voy a la zona del Boquerón, que si me voy al barrio de la Máquina, a la parte céntrica, estos hombres
en estos 7 jornales de visita casa a casa, consiguieron realizar un censo. ¿Y por qué visitaron casa a casa? Por la pasividad de los padres, y además en un momento en el que el nivel de analfabetización rozaba el 80% en Abarán, en personas con edad superior a los 43 años, tampoco era esperable que supieran rellenar la papeleta. Lo cierto es que gracias a las labores del señor Amorós y del señor Jerónimo Gómez Gómez, se censaron ni más ni menos que 289 alumnos y 253 alumnas en edad escolar. ¿Y cuál era la cantidad de espacio que había en Abarán para escolarizar a estos estudiantes en el ayuntamiento, en la parte baja? No había más plazas que para unos 100 alumnos, lo que hace que el resto momentáneamente no pudiera ir al colegio. Ante dicha razón, y como medida provisional por la obligatoriedad de la enseñanza, se va a proponer que de alguna manera se alquile cualquier lugar anexo, y en este caso se le paga efectivamente a don José Pascual Gómez Rodríguez y al propietario don Antonio González Martínez. 2 escuelas que funcionarán al menos durante los siguientes 4 cursos académicos. 1911, y es mi año preferido porque el hábito no hace al monje. Habíamos visto en el primer y en el segundo programa cómo la educación en Abarán se daba en aulas masificadas, con niños de todas las edades, y dejamos entrever una palabra preciosa que era la escuela graduada. Ya hablábamos sobre que una escuela graduada no era otro intento, sino por intentar organizativamente que cada niño fuera agrupado con niños de su misma edad, lo cual permitía que un docente pudiera planificar para un grupo de edad y no tener que estar desde lecciones de párvulos hasta lecciones casi de bachillerato. En este sentido, tendremos que esperar para que en la ciudad de Cartagena, el 5 de octubre de 1903, aparezca en España la primera experiencia de graduación de la enseñanza. Y eso sí, Abarán no se podía quedar atrás. Y a falta de una semana para la apertura de las mismas, en el año 1911, y en concreto dentro de las líneas del periódico El Liberal de Murcia, en su edición de noche, en ese día 6 de marzo se destaca que a medida que se aproximaba el acto para inaugurar la escuela graduada, Abarán había cambiado emocionalmente su perspectiva ante la educación. Hasta los más pasotas y más cenizos y las personas menos motivadas estaban haciendo palmas con las orejas, que iban a abrir la escuela graduada. Y todos preguntaban, ¿dónde está la escuela graduada? ¿Dónde está? La escuela graduada no era otra cosa sino que la misma sala del ayuntamiento, que los niños, los alumnos, iban a ser organizados en función de su edad y nivel educativo. Incluso para darle más emoción al asunto, dicho ambiente se había visto engrandecido por la llegada en los últimos días de los maestros interinos don Fernando Pérez Sánchez y don Laureano Polidano Alguacil, destinados a tutorizar nuevas secciones, como hemos dicho, dentro de las instalaciones del ayuntamiento. Un ayuntamiento que en los años 20 aguardará en la parte baja una carnicería, que de eso hablaremos en otro programa. En todo caso, la inauguración de estas escuelas tendría lugar a las 3 de la tarde del día 11 de marzo, dándose la circunstancia de que uno de sus grandes impulsores, como fue el médico local, don Florentino Gómez Tornero, se encontraba ausente por motivo de causa mayor. Con este nuevo formato de organización curricular o escolar, el nuevo censo de 387 alumnos se iba a beneficiar de metodologías y contenidos acordes con la capacidad esperada en cada edad. O dicho de otra manera, se esperaba que se introdujesen metodologías mucho más novedosas, lo que actualmente denominamos las metodologías activas. Es decir, ya hace 100 años se intentaba que la educación saliera de la lectura mecánica, de la escritura mecánica. Se intentaba que los alumnos aprendieran poco a poco relacionándose
con experiencias en el medio. Lo cierto es que aquel 30 de junio el estadillo matriculado en estas aulas graduadas tuvo que demostrar sus habilidades y conocimientos en todas las áreas. Es decir, se crea la escuela graduada y en apenas 3 meses de trabajo, de repente, al pueblo de Abarán se le ofrece la posibilidad que vaya a las escuelas graduadas para que pudiera observar de manera libre los aprendizajes que habían adquirido los alumnos, o dicho de otra manera, exámenes orales de tipo público. ¿Tenemos algún tipo de información sobre qué fue lo que pasó en esos exámenes 3 meses más tarde? Efectivamente, gracias a los periódicos en marcha, propiedad en este caso de la colección de nuestro vecino madrileño Pedro Fidelio Pedro F., y que en su día pues nuestro querido Pepe Jarras dejó que le echase un vistazo, y podemos tener información preciosa sobre qué fue lo que ocurrió en estos exámenes. Y vamos a empezar poco a poco. Vamos a recurrir al aula de doña María Jesús Carrasco. Las niñas se examinaron de gramática, historia sagrada, urbanidad, óptica, fisiología, botánica, historia de España, geometría, zoología, higiene de las niñas. Y sí podemos decir que las niñas María Aroca, Virginia Cano, Piedad Gómez Gómez, Piedad Molina Gómez, Trinidad Gómez Cobarro, Carmen Navarro Molina, Pura Egea Cobarro y Pilar Molina derrocharon buenas nociones de lectura y de escritura. Caso contrario que lo que sucedió en el aula de doña Ángeles Ramírez, que, como relata la crónica, contando dicha aula, a pesar de ser graduada, con unos niveles muy distintos de aprendizaje, algunas niñas mostraban graves, por no decir gravísimas, dificultades para poder silabear. Silabear se refiere a unir una consonante con una vocal y crear ese golpe de voz, golpecitos que luego forman palabras. Sin embargo, y como curiosa excepción, cabe destacar una pequeña niña en Clencle que se llamaba Eulalia Gómez, que era una niña con una capacidad casi mecánica para recordar con puntos y señales cualquier tipo de lección. Claro, no sabemos si esta niña, a pesar de su edad, comprendía todo lo que verborreaba bajo los aplausos de la gente allí presente. El maestro don Fernando Pérez enfrentaría a sus alumnos a varias preguntas sobre agricultura, botánica y nociones de derecho, arrojando aplausos del pueblo de Abarán, más que aceptables cuando dicho maestro llevaba 7 meses trabajando con su aula y al mismo tiempo dejando a sus alumnos un momento solos porque tenía que ir al salón de enfrente a darle clase a otro grupo que no gozaban de profesor. Digamos que este maestro estaba repartido en las 2 aulas. Por su parte, y ante los examinandos del maestro y director de la escuela privada de San Fernando, como hemos dicho, el gallego don Hernán Junqueiro, lejos del verbalismo memorístico que a veces resulta inútil, como hemos visto en la alumna, en el caso anterior, el periódico En Marcha hablaba muy bien sobre dicho maestro, que al parecer empieza a introducir verdaderamente lo que son metodologías de experimentación en el aula, es decir, nada era aprendido sin haberlo tocado o al menos experimentado. Por último, los alumnos de nuestro don Antonio Hielo Pioto, que ya dijimos la semana anterior, el maestro Pioto, que creó el batallón infantil. Dicho maestro, que dice ha acabado en nuestro bagaje, en nuestra herencia lingüística cultural, he dicho de eres más listo que los Piotos, que en su casa, incluso sin saber música, una tocaba el violín de oído y la otra tocaba el piano a 4 manos, si hacía falta. Efectivamente, don Antonio Hielo Pioto, según el periódico En Marcha, fue, junto al maestro gallego, quien consiguió los mejores resultados con nuestros antepasados. De hecho,
Hielo Bioto comienza con un grupo con 47 alumnos, analfabetos 23, y al final del curso solamente 7 acaban silabeando. En un curso académico aprenden a leer. Y es interesante porque justo con los padres de estos alumnos, el maestro Hielo Bioto da un paso adelante y los invita a crear el Orfeón Habanero. O dicho de otra manera, un grupo de más de 50 padres habaraneros que, sin saber entonar, en este mismo curso académico terminan cantando canciones en coral a varias voces, entonando y arrancando los aplausos en las fiestas patronales. Buen maestro y sobre todo buen músico. Como síntesis de todo lo que hemos estado viendo, queridos radio y vídeo oyentes, aunque en un primer momento las primitivas y arcaicas casas escuela se fueron trasladando, como hemos dicho, a la dependencia del ayuntamiento, la reorganización del alumnado en aulas más o menos graduadas vendría acompañada por la continuación de métodos tradicionales. De ahí venía el dicho de el hábito no hace el monje. Cambió el sitio, pero no cambió la metodología. Incluso, y ante la aparente coordinación entre la Junta Local de Educación y el gobierno provincial, la falta de fondos para reducir el número de alumnos por aula daría lugar a auténticas chapuzas pedagógicas, como la creación de aulas auxiliares, como hemos dicho, aulas diseminadas por el resto del municipio, generalmente en el centro o en el núcleo urbano, dando lugar a que los maestros estuvieran muy poco coordinados, ya que estaban separados, algo que va a reforzar aquel dicho de cada maestrico tenía su librico. Y esta situación se hará patente sobre todo en la sesión plenaria del 4 de abril de 1913, en la que, a la espera del crédito autorizado para crear lo que parecía ser una escuela nacional pública, las nuevas secciones de niñas se van a ubicar en la calle Cánovas número 39, previo a lo cual el inspector había aportado su visto bueno. Es decir, mucha escuela graduada, pero seguimos apostando por un espacio aislado o separado, porque el dinero que nos han prometido desde el Estado no ha llegado para poder construir una escuela graduada, ventilada, espaciosa y grande, en lo que actualmente sería aquella manzana que encontramos tras la antigua comisaría de policía, donde se encuentra toda esa manzana. Pese a dichos esfuerzos organizativos por crear aulas menos numerosas y mejores condiciones para el aprendizaje, vemos que los alumnos van a seguir estando separados, menos masificados, pero separados. Pero eso sí, gracias a la desaparecida fiesta del árbol que se celebraba cada año durante el mes de octubre, el conjunto del alumnado pasaba de nuevo de agrupamientos graduados a agrupamientos unitarios, todos mezclados en el Soto Damián y en diferentes zonas, para poder sembrar sobre todo eucaliptos, evitando, como dijimos la semana anterior, la emergencia improvisada de vertederos, de depósitos incontrolados, pero también para comenzar a dar un uso lúdico a estas zonas. Es decir, bajo mi punto de vista, el hecho que se empiece a repoblar zonas adyacentes de lo que es conocido actualmente como la zona del Jarral, como la zona del parque municipal, todo eso nos va dando idea que de alguna manera nació el entusiasmo por empezar a darle un aspecto lúdico y de diversión a espacios que entonces eran de huerta. No obstante, queridos radio oyentes, tras estos curiosos apuntes alusivos a la primera década de 1900 y sobre todo volviendo a la actualidad, bajo la sombra de estos eucaliptos sembrados por escolares hace más de 100 años en el parque municipal, la labor docente ha cambiado de espacio, pero sin embargo sigue asemejándose al funcionamiento de nuestras norias, pues en todo caso deben partir, todos los docentes debemos partir de un fuerte eje que se adapte en cada momento a los diferentes ritmos que lleva la corriente. Feliz Día del Maestro. Espero, queridos radio oyentes, que os haya gustado el programa de hoy, intentando desvelar algunas puntualizaciones sobre el origen de una tradición educativa que comenzó en nuestra localidad, que no fue mejor en otro tiempo y ni mucho menos en localidades adyacentes.
Muy bien, Álvaro. Nos ha gustado mucho escuchar hoy tu relato de cómo fueron aquellos años tan difíciles de principio del siglo XX. Y bueno, ya hemos visto que la educación no era en absoluto una prioridad. Se fue incorporando, como tú has dicho, de manera gradual, pero ha quedado claro que por aquel entonces ni para las autoridades ni para los propios habitantes era una cuestión vital, ¿no? Era algo secundario, ¿no? Por lo que hemos oído. Exacto. Digamos que Abarán, por su tradición hortofrutícola, ha sido un pueblo entregado al laboreo. Incluso si cambiamos de escenario y pudiésemos arrastrar a nuestros antepasados a otro espacio más industrializado, hubiera seguido predominando la misma tónica, como eran metodologías del siglo XVIII en alumnos que habían nacido a principios del siglo XX y que se le estaba formando para un Abarán París-Londres. Nadie sabía realmente qué era lo que iba a venir con todo el proceso de industrialización, exportación, fabricación de luz, como ocurrirá en el año 1923. Sabían que leer y escribir era importante. Y bajo mi punto de vista, tendremos que esperar a los años 20 para que la escuela en Abarán se ponga en valor. Porque ya no estamos hablando de alumnos que a la edad de los 14-15 años se dedicaban al sector espartero o a realizar sacafondos, que era hacer zanjas de 80 centímetros a base de pico y pala. Llega un momento que los padres empiezan a tomar una labor activa en la educación de sus hijos e intentan que sean hombres formados de acuerdo a las exigencias lectoras y escritoras que empieza a demandar ese Abarán en los años 20. Me ha llamado la atención, no te quería interrumpir en tu relato, pero especialmente cuando esa maestra solicita al ayuntamiento que le dé una solución por las instalaciones que tenía y si lo he entendido bien, lo que decide el ayuntamiento es que se lleven los niños a su propia casa, ¿no? Lo que ocurre es que en esta casa, en la parte alta, era donde ella no tenía más que un par de habitaciones para vivir y un menaje que por el hecho de estar en régimen de alquiler lo tenía que cuidar como un precioso y valioso inventario. Nadie tenía acceso a la parte alta, salvo la maestra con su familia y en el caso de estar casada. Si no estaba casada, nadie podía subir a la parte alta. Ya, como diría nuestra querida Araceli, el pueblo se encargaría de hablar y de informar. Pero lo que sí es cierto es que en la parte baja solamente podía usarse, en este caso, por los alumnos. ¿Qué sucede? Normalmente, de hecho, creo que merece especial mención. Hay un artículo en el libro de festejos, que tendrá unos 20 años, en el cual mi maestro, don Indalecio Maquilón Carrelón, que en paz descanse, justamente nos hablaba sobre cómo era la distribución de aquellas casas típicas de Abarán. Casas que comenzaban con un pequeño recibidor en la entrada, una cocina de leña, muebles no caprichosos, sino para salir del paso. Pues justamente en esta visión, en esta imagen que intento hacer comprender, o que al menos ustedes puedan imaginar, imaginemos una entrada a una casa pequeña, regoleta, con una chimenea. Imaginemos lo que sería introducir ahí justamente 50 alumnos, como hemos dicho en el otro ejemplo. En esta idea de casa, ¿qué había al fondo de aquella estancia? Un corral. ¿Y qué había en el corral? Un pozo ciego, que como hemos dicho ya en varias ocasiones, no dejaba de ser un agujero con una letrina donde todo caía y todo se almacenaba. Obviamente no había agua corriente. ¿Qué es lo que nos hace comprender? Que la parte baja de la casa, entre las filtraciones y sobre todo ante la masificación de alumnos y la poca ventilación, daba lugar a que esa zona fuese la menos propicia para dar lección. ¿Quién gozaba de ventilación? Quien vivía arriba con un balcón y con unas ventanas. ¿Cuál fue la solución que se le dio rápidamente? Pues mire usted,
más vale la salud de 50 personas y la suya, que son 51. Entonces ustedes van a subir a la planta superior y en la parte baja de la casa, que no sea de espacio común, para que no hubiesen encuentros, en un rincón o, por así decir, en una pequeña cámara va a ser su estancia. Esta maestra estaba soltera y según la descripción, ¿qué fue lo que se hizo? Efectivamente aparece una partida presupuestaria de unas 40 y tantas pesetas que a mí personalmente me da a entender que esta maestra no hizo otra cosa sino alojarse en una parte de la zona baja, lo que sería un corral. Quizá en la parte del corral que era donde estaba el hornillo o la cocina, posiblemente fue ahí donde esta mujer se fue a vivir por recomendación, junto a algo necesario, a la letrina y al pozo ciego. Mientras que los alumnos estaban en la parte alta. O sea que la mujer en este caso pudo comprender doblemente que no gozaba de buenas instalaciones ni en la parte superior ni en la parte inferior. Bueno, Álvaro, hemos aprendido mucho y tenemos ahora otra visión, ¿no?, de lo que ha sido la labor de los maestros, en este caso de los años 1900. Pero me imagino que dentro de unos años también tendréis los maestros para escribir, ¿no?, de lo que estáis o de lo que habéis vivido durante este año 2020, que imagino también ha sido una odisea para vosotros. Van a quedar muchas cosas de las que aprender. Ha sido efectivamente un cambio brusco, en el sentido, mientras que algunos ya no hablaban hace muchos años sobre la posibilidad de la videoenseñanza, que entonces no se hablaba sobre videoenseñanza, se hablaba sobre teleeducación, algo que comenzó a popularizarse sobre todo en aulas hospitalarias, con maestras como doña Pilar Carracoluch, nuestra también vecina de la familia de los Carrascos. Ella, como maestra de aula hospitalaria, pues fue de las primeras que junto a estos maestros valientes comenzaron a hacer experiencias sobre teleeducación. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en el año 2020 que íbamos a tener que aprender a programar una serie de actividades para impartirlas a través de unas herramientas que no conocíamos para un alumno que se encuentra en un rincón de su casa y que resulta tan complejo evaluarlo como realizar una tutoría? Efectivamente, hemos ido aprendiendo. Estamos todavía en un proceso, por así decir, de investigación-acción, es decir, pruebo los resultados, los mejoro, y todo eso pues nos está dando lugar a un pequeño cuerpo de conocimientos que nos permiten mejorar la práctica docente. Y para mí, aún así, no tiene tanto mérito como el gran esfuerzo, y de eso hablaremos, me comprometo a hablar detenidamente, el gran esfuerzo que tuvo lugar en Abarán, creándose el Grupo Escolar San Pablo, agrupando de manera diferenciada alumnos y alumnas, docentes de sexo masculino y de sexo femenino, introduciendo contenidos, metodologías que comenzaron siendo tradicionales, pero poco a poco fueron asumiendo un carácter mucho más innovador. Y para mí eso sí que fue a nivel local un gran desafío, juntar a todos los alumnos que provenían de las casas escuelas y de estos amplios salones del ayuntamiento, juntarlos en un único espacio en el cual había un director para los niños y una directora para las niñas, unos contenidos diferenciados, una metodología diferenciados, unas labores de costura los jueves por la tarde para las niñas y otras labores de exploración para los niños. Eso sí que fue un desafío, no el desafío que estamos teniendo nosotros actualmente, donde nosotros los maestros estamos dejando un poquito atrás lo que es nuestro perfil docente y nos estamos convirtiendo en informáticos. Pues hablaremos de eso en otro programa, en otra ocasión, aquí en esta ventana de los tiempos. Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros y te emplazamos a la próxima semana, al próximo domingo. El próximo domingo nos veremos y vamos a profundizar sobre
un tema bastante llamativo, como fue, en este caso, vamos a hablar sobre accidentes eléctricos que tuvieron lugar en Abarán en el año 1906, misterios, sorpresas, festejos, una serie de acontecimientos que harán que en la primera década de 1906 Abarán salte a los medios, no tanto por las noticias felices, sino por las noticias de carácter más desgraciado. Muy bien, pues nos apuntamos para el próximo programa. Muchas gracias.